Sergio. Solamente un anticipo. Víctor Hugo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luciana? Iván, es un gusto compartir este ratito con ustedes. Macri ha dicho hoy, aunque les parezca mentira, que el Fondo Monetario Internacional entraña peligro cero. Parece cuento. Acto seguido, se anuncia que el INVAP no tendrá más apoyos, no se respetarán los contratos que antes se habían firmado, y esto compromete a una de las empresas líderes en cuanto a la inteligencia en la República Argentina. Pero además está esta crisis pavorosa, 5% menos en el nivel industrial, lo va a decir seguramente en instantes Julia Estrada, el déficit comercial de 5.100 millones de dólares. Así no se puede vivir. Y entonces esto rebota. En Puerto Madero la mitad de los restaurantes tienen problemas, en Corrientes se vende un 50% menos, en Boedo 30 y pico de familias acampan frente a la empresa de donde echaron a los jefes de la familia, y en Salta, para un trabajo destinado a 100 personas en un supermercado que abre en noviembre, una cola de 5.000 personas, toda la indignidad. Pero además, la promesa de las Fuerzas Armadas en las calles. Mañana hay una marcha al respecto y nos vamos a referir, por supuesto, a este tema. Y, por cierto, lo de los aportes truchos. Esta vergüenza de la que hoy Stanley dijo que sí, que efectivamente todo ha sido truchado, pero que se trata de un error, una cosa ciertamente increíble. Y por último, cómo los robos descarados de Clarín van a comprometer a toda la República Argentina, y ustedes tendrán que pagar las ganancias del grupo Clarín el día que el país tenga que pagarle a Telefónica un juicio que inexorablemente se viene contra la Argentina. De todo esto vamos a estar hablando dentro de un ratito nada más. ¿Qué tal? Como les decía, hoy Macri ha dicho una cosa increíble. Señaló que el Fondo Monetario Internacional implica cero peligro, cero riesgo para la República Argentina. Casi que sería una bendición que el Fondo Monetario Internacional esté una vez más entre nosotros. Con algunas cosas que contamos desde los medios pueden parecer increíbles, vale la pena que escuchemos al propio Macri diciendo esto sobre el Fondo Monetario Internacional. Bueno, algunos dicen que esto del Fondo Monetario es peligroso. Y yo se lo pregunto a usted, que es el hombre, el jefe político de este país. ¿Es tan peligroso esto? Cero. Lo peligroso es cuando los argentinos nos engañamos. Ajá. Y siempre queremos buscar el culpable fuera de nosotros. O sea, el fondo es una institución formada por todos los países, incluyendo la Argentina, que da apoyo financiero a un país en un momento en el cual tiene que hacer una transformación y que requiere de un apoyo financiero que el mercado no se lo quiere dar. Eso es lo que hace el fondo. Voluntariamente este presidente fue a decirles: quiero que nos apoyen, poniendo en juego todo el apoyo que ustedes han visto, nos ha dado el mundo entero, y que todos han dicho una sola cosa, César: este es el camino correcto. El Fondo Monetario Internacional no es peligroso, pero al INVAP no lo podemos ayudar. ¿Por qué? Porque lo ordena el Fondo Monetario Internacional. A veces suceden cosas increíbles. Mire este destacado que tenemos de alguno de los diarios, me parece que de Clarín, haciendo el anuncio de que no se pueden llevar a cabo los contratos que ya tenían firmados con el INVAP. Mauricio Macri cancela proyectos del INVAP firmados durante el kirchnerismo, como para estigmatizarlo. No importa cuándo se firmaron, la importancia que tenían eran demasiado trascendentes para la vida de la República Argentina. Bueno, ya no va, porque el Fondo Monetario Internacional no puede permitir que 1.000 millones de dólares sean invertidos en promover que la Argentina sea un país importante en el mundo. Tiene que ser apenas un luchador por la categoría de emergente. Pero ¿ustedes se acuerdan cuando Macri en Holanda se golpeaba el pecho respecto a los logros del INVAP? Vale la pena recordar, porque esto no tiene 10 años, esto tiene meses tan solo. Estuve con Máxima y con Mark Rutte, que es el primer ministro, y les agradecí realmente la decisión de la Fundación Palas, que ha elegido a INVAP para proveer un reactor nuclear para investigación. La verdad es que para nosotros es un hito muy importante, porque confirma que la Argentina puede ser un socio confiable en el uso pacífico de la tecnología nuclear. Y además confirma también que nuestras capacidades en el desarrollo científico y tecnológico. Así que para INVAP es una gran noticia, y lo es también para toda la Argentina. Bueno, INVAP está también haciendo otros desarrollos que espera vender al mundo, así que esto ayuda muchísimo para potenciar a partir de este reconocimiento que tiene el haber ganado esta licitación.
Es increíble, ¿no? Llenarse la boca de esta manera con lo que significaba el INVAP, por el que no había hecho nada y por el que ahora ha decidido no hacer nunca absolutamente nada. Decir que esto era propio de un país confiable en materia de tecnología, golpearse el pecho de esa forma y luego decir que no hay dinero, que en todo caso aquello, y lo van a ver más adelante, era magia. Vale la pena recordar cuando el INVAP se ponía en marcha y cuando esto que él anunciaba en Holanda se convertía en una verdad que se disfruta ahora, pero que no va a disfrutarse más, porque Macri y el Fondo Monetario Internacional no pueden, no quieren llevarlo adelante. Hoy firmamos un acuerdo entre la ANSES y el Banco Nación de financiamiento para el INVAP. Sé que muchos argentinos se preguntarán qué es el INVAP. Yo creo que la gran mayoría no sabe qué es el INVAP. No saben que se trata de una sociedad del Estado, en donde participa el Estado de Río Negro y también el Estado Nacional, y que es la única empresa latinoamericana especializada en materia nuclear, satelital y de radares, que tiene también una gran proyección internacional. Han inaugurado hace muy poco tiempo un reactor nuclear en Australia, llave en mano, proyecto, ejecución, diseño e instalación. Están compitiendo también por otro reactor nuclear. Aquello era posible. Y no era magia. Era trabajar con un proyecto, con una idea, con un modelo que permitiese a los argentinos sentirse orgullosos de la ciencia. Hoy el superpibe Iván Jagroski con Darío Gaño han invitado a Jorge Aliaga, uno de los científicos más importantes del mundo, para hablar sobre lo que significa esta decadencia a la que someten al INVAP. Pese a que Macri, muy suelto de cuerpo, dice: soy fanático del INVAP, pero plata no hay. ¿Y qué es ser fanático? Si siéndolo, y en tanto presidente de la República no puede hacer nada, es estrictamente porque por encima de él, entre otros, porque también hay poderes locales por encima de Macri, está el Fondo Monetario Internacional. Vean esto de Macri. Presidente, venimos del INVAP, donde acaban de terminar un satélite que está por viajar. El INVAP, ¿usted piensa que sería un lugar para recortar también? Todos tenemos que entender que tenemos una restricción. Yo soy el primer fanático del INVAP. Me puse la licitación del reactor para Holanda al hombro y la batallé hasta que se la conseguimos al INVAP. Qué desgracia para un hombre ser fanático de algo, tener nada menos que el cargo de presidente de un país, pero no puede hacer absolutamente nada de aquello de lo que es fanático y que tiene que ver con la ciencia, con el trabajo, con la proyección internacional de la Argentina, con integrar el mundo, eso que siempre dice, que por supuesto es un verso, pero que lo utiliza tan frecuentemente que vale la pena cotejarlo ahora con esta realidad. El hombre que en Holanda se golpeaba el pecho, estamos con tecnología de punta y esto nos hace un país confiable, ahora ya no se confía nada. Pero cuidado, porque de todas maneras algún gusto se puede dar Macri, pese al Fondo Monetario Internacional, porque a la gente del fondo este tipo de cosas le gustan. Por ejemplo, comprarse un helicóptero en 10 millones de dólares. Mire si será útil el helicóptero frente a las necesidades que pueden derivar de lo que el INVAP significa para la República Argentina. Este helicóptero, para darse un buen gusto, para mirar la ciudad desde arriba, para ir más rápido, cuesta 10 millones de dólares. Y Macri lo tiene porque es un hombre que desde chico se acostumbró a darse los gustos con los chiches preferidos. Y este no se lo podía perder. En tanto, un chiche inútil a la realidad económica que vamos a revisar enseguida de la República Argentina, pero encantador para él. Mire, todo se trata del ajuste. Hoy el New York Times ha publicado una nota que tendría que ser un ejemplo para que todos los argentinos entiendan a qué está jugando Macri con el Fondo Monetario Internacional. Lo que dice el New York Times es que Portugal se anima a dejar de lado las políticas de austeridad. Está teniendo un nuevo renacer. En tiempos de incertidumbre económica en Europa, el gobierno desafió las críticas que decían que solo las medidas de ajuste eran la respuesta a la crisis económica y financiera del continente. Esto es lo que hicieron en Portugal, que se convierte hoy en nota del New York Times, elogiando que hace exactamente lo contrario de lo que hoy está haciendo la República Argentina. La crisis es devastadora. Ayer hablábamos, y está la placa, del 5,8% de caída de la economía. 5,8 es el 6%. Y el mes que viene es peor.
Y el siguiente seguramente lo será también, porque no se puede levantar cabeza con un tipo de modelo de gobierno en el cual se desatiende por completo lo que es el consumo y el trabajo de los argentinos. Mire, le podemos dar algunos datos. Por ejemplo, en Salta van a poner un supermercado. En el mes de noviembre van a necesitar a 100 personas para trabajar. Mire este tuit de un colega de Ángel Mancilla. La cantidad de jóvenes en búsqueda de trabajo es impactante. En noviembre empezará a funcionar el supermercado en zona sur. Solo ingresarán 100, pero más de 5.000 personas hacen filas desde ayer, todos esperanzados en conseguir el empleo. Mire usted ahora lo que es un tramo apenas de esa larguísima cola de esperanza. Allí están. ¿A usted le parece que esto es inclusión? 5.000 personas para 100 puestos de trabajo en un supermercado. Llamé a un amigo de Lomas de Zamora para preguntarle cuánto gana como repositor o como cajero un compañero de él. Ganan 15.000 pesos. Se es pobre hoy en la Argentina si no se ganan 19.600 pesos. Esta gente que está allí, estos 5.000 muchachos y personas grandes también que están haciendo la cola, están aspirando a un lugar entre 100, ellos que son 5.000, para ganar 4.000 pesos por debajo de lo que es la línea de pobreza. Pero además podemos hablar de la industria. Bueno, la cola es interminable y esto es demostrativo de lo que pasa en estos momentos en la Argentina. Pero mire lo que es la industria, la caída del 5%, la economía en general casi el 6%, la industria volvió a caer este mes. Veamos estos números. Los analistas calculan que en junio la industria llegó a producir 5% menos. Hablemos ahora del déficit comercial, aquello que se produce de diferencia entre lo que la Argentina compra, y compra mucho, y lo que la Argentina vende, y vende poco. Déficit comercial del primer semestre, 5.101 millones de dólares. La banda más peligrosa, porque para ellos sí, que se llevan absolutamente todo, está en acción. ¿Quiere mirar algunos datos de la economía que le quedan cerca y usted mismo puede chequear? Vamos a ir por Puerto Madero. El 50% de los restaurantes de Puerto Madero están en una situación tremenda, muchos de ellos pensando en cerrar. Estamos hablando de los restaurantes de Puerto Madero, donde no va la gente más necesitada precisamente a comer. También esto, entonces, aplica para las personas que estaban un poco mejor. ¿Quieres saber lo que pasa en la calle Corrientes? En la calle Corrientes, en estos momentos, los comercios venden un 50% menos. La miseria va por los barrios. Esto es en la avenida Corrientes. ¿Quiere ver lo que sucede en Boedo? ¿Quiere ver a casi 40 familias acampando desde hace tiempo frente a un comercio que ha cerrado el autoservicio mayorista Primo? Ahí los tiene. Boedo, avenida Corrientes, Puerto Madero. Podemos buscar en cualquier barrio o en Salta, como en cualquier ciudad de la Argentina, a dónde nos está llevando el ajuste. Y como el ajuste avanza, habrá que reprimir, y para esto se prepara Macri. Por eso la marcha de mañana, la marcha tan importante que se va a realizar, para decir que no a la presencia de las Fuerzas Armadas. Hasta podría decir, mira, de momento nada contra las Fuerzas Armadas, pero no las queremos en la calle. No queremos volver a los viejos tiempos. Patricia Bullrich sí quiere, y lo quiere enfáticamente, y hasta es capaz, para esa convocatoria de las Fuerzas Armadas, de comparar a Maldonado con Moyano, sí, a Santiago Maldonado, el muchacho bueno, que le importaba el otro, que le importaba el mapuche y que fue y terminó entregando su vida, llevado hasta las aguas del río Chubut por las fuerzas de esta mujer, que en vez de asumir el crimen cometido, como el crimen cometido contra Rafael Nahuel, lo trata a Santiago Maldonado de ser un mafioso. Usted no lo puede creer, por eso es bueno escuchar. Yo creo que para mí hay una similitud entre lo que pasó con Maldonado y lo que pasa con Moyano. Ellos tienen prácticas que han repetido sistemáticamente durante mucho tiempo, que son la práctica de la extorsión, la práctica de paros salvajes, paros generales que ya no ocurren en ninguna parte del mundo, de estas prácticas de mafiosas, y yo creo que nosotros hemos sabido desde el primer día enfrentar eso con la ley, con el Estado de Derecho y con coraje.
con la ley. Cuando entraron persiguiendo a Santiago Maldonado, no tenían orden judicial. Cuando asesinaron a Rafael Nahuel, lo hicieron por la espalda y no en un enfrentamiento armado, como ha pretendido decir esta mujer. Pero estamos hablando de las Fuerzas Armadas otra vez en las calles, y en la calle va la gente para decir que no se quiere eso, que el recuerdo todavía persiste, que estos militares no tienen nada que ver con aquello que sucedió hace 3 o 4 décadas, y que por consiguiente mejor dejarlos entrenándose y preparándose para lo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer en cualquier país que se precie, no salir a las calles como en Río de Janeiro, promoviendo miles de muertes, o como en México, también promoviendo muerte y no solucionando el problema del narcotráfico, ni ninguno de los cuentos de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri. Quiero presentarle un argumento excepcional, pero no de mi parte, sino de Horacio Berbisky, que ayer estuvo conversando con el Súper y con Luciana, pero encontramos de un programa muy querido para quien les habla, Bajada de Línea, un documento que presentamos en el 2011, pero que es del 2004. Horacio Berbisky se presenta en la televisión norteamericana. Está allí el jefe militar del Comando Sur de los Estados Unidos, nada menos, y un tipo del Pentágono, que es el que habla en español. Mire usted lo que Horacio Berbisky le decía, pero presta atención a los argumentos de Berbisky para entender por qué está muy bien la marcha de mañana contra la salida a la calle de los militares. Latin America is the least militarized region of the world, although it's probably the most violent region of the world. And what I have suggested to military and civilian leadership throughout the region for the last couple of years is they need to take an honest look at what they need for security forces, military and police, for the next for the 21st century. What types do they need? What structures do they need? How many do they need? How much can they afford? And I think that that is what militaries do in support of democracies. They have this discussion. 25 years ago, you couldn't have had the discussion because the militaries were not in support of democracies. In many cases, they were the government. Yo lo que quería preguntarle a Roger Pardo y al general Gil es, frente a las pandillas urbanas en Estados Unidos, ¿qué está haciendo el ejército de Estados Unidos dentro de Estados Unidos sobre ese tema? Frente al consumo de sustancias narcóticas en el mayor mercado del mundo, que es Estados Unidos, ¿qué está haciendo el ejército de Estados Unidos frente a ese tema? No, es una buena pregunta, pero un poco tendencioso en el sentido de que no tienen una misión urbana, porque en Estados Unidos tenemos un sistema legal muy establecido en el cual hay tareas muy explícitas para las Fuerzas Armadas, muy definidas para la policía, muy esclarecidas con sistemas de mando, de control, de responsabilidad política. En muchos países de Latinoamérica, lo que existe es una confusión total. Nadie sabe cuál es el papel del juez, nadie sabe cuál es el papel del policía, nadie sabe cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. Ahora, Roger, a mí me parece que en muchos países de América Latina, después de las dictaduras, lejos de haber una confusión, hay una claridad muy creciente sobre esos temas, y nosotros queremos hacer como hacen ustedes. Queremos que el ejército se ocupe de las amenazas externas, que la policía se ocupe de la criminalidad, que los jueces impartan la justicia, que el Congreso haga las leyes, que el Ejecutivo fije la política, y la presión que el Comando Sur está ejerciendo para que los militares participen en tareas de seguridad interior, para que los militares de Estados Unidos entrenen policías de nuestros países, que eso es contribuir a la confusión. Extraordinario, por cierto. Bueno, ahí está el argumento que explica por qué mañana la gente estará en las calles. También seguramente no escapa a muchos de los marchantes de mañana lo que ha ocurrido en la Argentina, porque esta gente que ahora convoca a los militares, porque ve que la crisis los está superando y que el hambre crece y la desesperanza también, esta gente llegó tramposamente al gobierno. Ni hablemos de la trampa contra la democracia de los medios hegemónicos, de lo que nos vamos a ocupar enseguida. Podemos hablar de la trampa de los aportantes truchos, lo que nació con nuestros colegas del Destape y que ahora ya lo está tomando cualquiera. Hasta se animó Margarita Stolbizer. No le crea a Stolbizer. Stolbizer, que desprestigió su carrera en medio de denuncias absurdas,
ahora aparece sin que haga ninguna falta que aparezca. ¿Sabe para qué? Para tratar de sacar a María Eugenia Vidal de la responsabilidad que tiene. Este, evidentemente, es el propósito. Ni al Destape, ni al periodista Amorín, ni a la senadora María Teresa García le hacía falta la presencia de Stolbizer, pero ahí está. No para atacar el tema de los aportantes truchos, que está muy claro a los ojos de cualquiera, sino para intentar, seguramente, salvarla a María Eugenia Vidal y acaso en el futuro, ahora que con Massa parece que no se lleva tan bien, encontrar una salida para su vida política. Pero dejemos a Margarita Stolbizer con sus tradicionales denuncias y escuchemos a Carolina Stanley decir que todo lo que ocurrió es verdad, pero que se trató de un error. El problema es que muchos de los que aparecen como supuestos aportantes son beneficiarios de planes sociales. Ahí sería algo tremendo. Gente pobre que recibe planes, ¿cómo va a aportar? Son personas afiliadas, digo, por eso me parece que ahora hay que dilucidar a través de la auditoría y de la justicia qué fue lo que pasó, si hubo un error, si hubo un error, si hubo un error. Es decir, tomaron miles de personas que estaban en la Seguridad Social, en la AUH, y por error las pusieron en una lista donde decía 30.000, 5.000, 4.000, 2.000, 1.000 pesos. Este es el error. ¿Cómo se puede cometer miles de veces el error? Le preguntamos a la señora Stanley. Todos están tratando de limitar la responsabilidad política, porque de María Eugenia Vidal para abajo, el que caiga, mala suerte. Lo vamos a recuperar, lo ponemos de tercero o de cuarto en un ministerio. Pero María Eugenia Vidal es el elemento de recambio de Clarín y de todos los medios y del establishment que ven que Macri se les cae a pedazos y entonces quieren tener una especie de reaseguro para que por lo menos este robo brutal que han hecho de las esperanzas y de los dineros de la Argentina les dure un poco más. Hablando de los robos, vamos a llegar a Clarín, pero vamos a hacer un pequeño recorrido previamente. Ustedes conocen a Laura Alonso. Bastante bien, la conocemos a Laura Alonso. Una persona difícil de presentar cuando hablamos de ética o de moral en el terreno político. ¿Usted recuerda la defensa que hacía de Repsol cuando se trataba de expropiar a la empresa española? YPF es apenas un capítulo de esta novela desastrosa. Votamos en contra de este proyecto. Ir en contra de la soberanía y los intereses de la nación es haber tomado decisiones que llevaron a la Argentina a perder su autoabastecimiento energético. Lo hacen y lo harán tras bambalinas, cerrando acuerdos corruptos en contra de los derechos del pueblo y a sus espaldas. Señor presidente, yo le agradezco, presidente, no va a poder contener tanta pasión. Una mujer graciosa dentro de todo, tanta pasión para hacer tanto daño. Ella en ese momento y siempre trabajó para los fondos buitres y ahora vamos a demostrar cómo es coherente con aquello. Miren esta información, que por supuesto nadie puede desmentir, de cómo Paul Singer, el querible Paul Singer, le daba $100.000 desde el fondo buitre, según el diario económico BAE, a Vitales Argentinas, Voces Vitales Argentinas. Bueno, y así se hablaba de Alonso. Ahora veamos a Laura Alonso, que no puede frenar su pasión por los buitres, defenderlos cuando hay un juicio contra la Argentina por el tema Repsol. Quedaron por allí flotando un juicio de $3.000 millones que se va a sustanciar en Nueva York. Y ella, funcionaria del gobierno argentino, le da la mejor prueba posible para que los fondos buitres le ganen al país $3.000 millones de pesos. Sigue trabajando muy bien para los fondos buitres. Y ya nos costó bastante caro la nacionalización, y voy a decirlo como lo dijo en su momento el presidente Macri, la confiscación de YPF, porque fue un robo. Si la Argentina hubiese querido recuperar la compañía, lo podía haber hecho de buena forma, no robándosela a propietarios privados. La pasamos mal los 32 que votamos en contra, porque justamente cuando no hay debate político, cuando se imponen mayorías, cuando a determinados actores de la oposición política se le venden espejitos de colores y épica. Pero su jefe, Mauricio Macri, se golpea el pecho con Vaca Muerta. Se pasea, se florea por el mundo, hablando de la importancia de Vaca Muerta. Vaca Muerta sería de Repsol hoy día, y no de la Argentina. Vaca Muerta puede darle a la Argentina no $3.000 millones, no 20.000, no 40.000. Al correr los años pueden ser
cientos de miles de millones de dólares lo que dé Vaca Muerta. Miré si sería bueno aquel paso que se dio políticamente en la Argentina y contra el que ella estaba y decía toda la pasión que ponía. Escúchelo a Macri hablar de Vaca Muerta. A la velocidad que está aumentando la producción en Vaca Muerta, vamos a realmente en 3 años ya ser exportadores netos de gas y tal vez en 4 o 5 años ya estar exportando más de 500 000 de barriles de petróleo. Eso es, en términos de trabajo en Vaca Muerta, este año trabajan 30.000 personas, o sea, son 30.000 familias que tienen un buen trabajo. El año que viene van a ser 80.000 y en un par de años van a ser 500.000 de personas trabajando. Es un disparate lo que está diciendo, pero es Macri el que lo dice. No vamos a discutir la cantidad de puestos de trabajo y todo lo demás, porque es parte de la mentira cotidiana. Pero sí es importante Vaca Muerta para la Argentina, en miles de millones de dólares. Ahora bien, hay un juicio de los fondos buitres, de gente de Repsol, contra la Argentina por aquel negocio que no les había cerrado bien. Pero hay un beneficio para la Argentina. ¿Cuál es el beneficio para la Argentina del juicio que Telefónica seguramente va a hacer en el CIADI? En el mismo lugar donde estaban litigando los fondos buitres que ahora pueden hacerlo en la ciudad de Nueva York. Le va a costar miles de millones de dólares, pero a la Argentina no le va a quedar nada. Todo el dinero va a quedar en el bolsillo de Mañeto, en las arcas del Grupo Clarín, porque la denuncia de Telefónica, que se viene casi con certeza, y mire cómo lo está señalando la gente de Telefónica, la va a pagar sí el pueblo argentino. Un día, todo el dinero que se está robando ahora, Mañeto, será pagado por los argentinos. Esta sí que es una verdad. ¿Y dónde está Laura Alonso para decir que esto no se debe hacer porque le va a costar muy caro a la Argentina, como pretendía que lo de Repsol le costaba muy caro al país, cuando en realidad, aunque ganasen ese juicio, ha sido un negocio extraordinario quedarse con YPF y con Vaca Muerta. Pero ¿cuál es el negocio? Para que esta banda que integra el Mañeto y el gobierno se quede con todo y venga la denuncia que justificadamente va a presentar la gente de Telefónica, que ya le está diciendo a la Argentina. Así no van a entrar a la OCDE, por cierto, que no van a poder entrar. Y si lo hacen será para ser castigados muy duramente con el juicio que se viene. Para esto, naturalmente, es que hicieron todo lo que hicieron. Por eso, el gran ladrón del país puede hablar de Milagro Sala de la forma que lo hace. El ladrón habla de una heroína estigmatizándola. Esta imagen de ayer, que ya estamos tomando un poquitito tarde porque ya había empezado, sorprendió a todo el país. Esto es lo que le ocultaron siempre. Mientras le mostraba a Mañeto y su gente los bolsos que se sacaban del banco en un trámite normal, ocultaban esto. Todo esto lo hizo Milagro Sala. Todo esto, levantar esta ciudad maravillosa, con su gente, con el dinero que sacaba del banco para pagarle a la gente, porque esto no se hace así como así. Estas son las obras de la verdad. Esto es, y mire que no terminan, esto sigue. Estamos con el dron yendo a mayor velocidad de aquella con la que registramos estas imágenes, como le decía ayer, por los tiempos televisivos. Miles y miles de viviendas, pero esto es en San Salvador de Jujuy. Quiero decirle que en realidad esto ocurre en toda la provincia de Jujuy. Miles y miles de viviendas para darle dignidad a la gente que nunca soñó con tener su casa propia. Esto es lo que hizo Milagro Sala. Esto es lo que tenía como destino aquellos bolsos que ella retiraba del banco para pagarle a la gente que trabajaba, que levantaba ladrillo sobre ladrillo, estas paredes bendecibles que Milagro Sala, con su coraje y levantando la mirada de su raza, oprimida durante siglos, que es lo que no toleran en la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, servil de esa gente del establishment y servil del gobierno, que por supuesto no ha levantado una sola casa. Compare esto que hizo Milagro Sala con lo que puede hacer Gerardo Morales. Y entonces usted va a entender por qué Gerardo Morales casi está empujado por la envidia frente a lo que esta mujer ha sido capaz de hacer. Quédese con esta imagen, porque esta imagen fue ocultada siempre. A usted le mostraban los bolsos, pero nunca vio lo que Milagro Sala hizo en esta ciudad de Jujuy, que es lo que vio, y en toda la provincia de Jujuy. Por todo esto que decimos aquí, por todo lo que va a decir Gustavo Silvestre más adelante, y por lo que se dice en tantos programas de C5N,
es que quieren terminar con C5N. Cristóbal López y Fabián de Sousa están presos por eso, porque la gente de los medios dominantes y el gobierno no pueden tolerar que esto siga funcionando de la manera que lo está haciendo. Ojalá que nunca tengan ustedes que marchar para salvar la dignidad y el decoro periodístico que todavía C5N se permite tener en la República Argentina. Presos con una pauta publicitaria que es la 20ª parte de lo que le dan al Grupo Clarín, por supuesto, haciendo que sea muy difícil sostener económicamente al canal porque ese es el plan de ellos. Y además, corriéndonos miserablemente de los lugares donde estamos trabajando, como le sucedió a nuestro compañero Lautaro Maislin, mientras cumplía funciones para el programa ADN, que ya quisieran ellos tener un programa de la calidad de ADN. Así que, o presos, como los dueños de este canal, o encarcelados, como tantos presos políticos, o sin pauta publicitaria para que no puedan funcionar, o corridos de los lugares donde queremos hacer nuestro trabajo en estos términos. Presidente, ¿cómo? ¿Cómo rajada acá? Una pregunta nada más. Rajá de acá, C5N. Presos los vamos a meter. A todos, en realidad, nos quisieran ver en esa situación. Muchas gracias por acompañarnos y tenga en cuenta cuando le decimos esto en el final que esto es real. En la Argentina de hoy, ni justicia. La seguimos mañana.